Y así como eso, yo mencionaría otra embajada, al menos en Europa, que es también improductiva desde un punto de vista concreto, y que pudiéramos tener con ese mismo dinero una embajada en un país que gravite más dentro de la Unión Europea. Por ejemplo, no hay una embajada en la República Checa, Ok, que ¿y es qué un país significa muy esto? importante también. Ana Cristina, que no ha habido criterios, primero, si compartes el punto de vista de don Ernesto, ¿no? Y segundo, ¿qué significa? Que no ha habido criterio para seleccionar, para aperturar estas embajadas a nivel del mundo. ¿Significaría que hemos andado dando palos en cuanto a la política exterior? Para decir eso tendría que estar yo más involucrada en la Cancillería, ¿verdad? Pero yo soy un poco más drástica que Ernesto. Yo creo que deberíamos de cerrar varias embajadas por la falta de dinero. Es que yo creo que uno debe de tener, hay maneras de mantener excelentes relaciones por medio de las Naciones Unidas, en Europa por medio de la Unión Europea. Es decir, Europa se maneja como unión. Si uno tiene una embajada en uno de los países, siempre tiene que regresar a Bruselas para que la decisión se tome, pues cuando es económica, porque ahí es donde se maneja la economía de toda Europa. Ahora, hay ciertos países que si nosotros retiramos la embajada, habría un caos muy grande, como lo de Francia, por ejemplo, porque tenemos años de tener relaciones embajada ahí. Pero hay otros países donde verdaderamente se podría manejar desde la Unión Europea y otros que se podría manejar desde las Naciones Unidas para bajar los gastos. Bueno, eso responde a mi pregunta, ¿no? Que no ha habido entonces mucho criterio para decir en qué países debemos o no debemos abrir embajada. O tal vez no ha habido suficiente información hacia la Cancillería. Yo creo que una embajada en Cuba definitivamente se puede tener. Es que también hay personas que te dicen, no, pero es que la embajada en ese lugar hay que mantenerla porque ellos nos pagan la casa. Pero es que una embajada no es solamente la casa o la embajada. Como decía Ernesto, hay que mantener un personal, hay que llevarlo y traerlo cada tanto tiempo, porque si tú dejas abandonado a un embajador o a su personal en un país lejano, pierde su contacto con su país. Es necesario llevarlos y traerlos cada tanto tiempo. Entonces todo eso significa un gasto muy grande para el país que tal vez sería mejor utilizado en otro lado. Pero yo creo que eso también tiene mucho que ver con la información que los cancilleres reciben de sus mismos embajadores. Ok. Bueno, ¿algún comentario antes de leer Es que el último punto que acaba de tocar Ana Cristina es importantísimo. Los cancilleres generalmente, me atrevo a decirlo, los cancilleres no leen los informes que envían los embajadores, mantienen una relación personal muy buena y estrecha de trabajo y de amistad con algunos, con un grupo selectivo, pero no con otros que fueron enviados a determinados destinos precisamente para cumplir propósitos de tipo económico. Por otro lado, sí, yo conozco al menos 2 estados que le pagan la residencia y los gastos de la residencia a El Salvador. Y esas embajadas no deberían de estar localizadas en esos sitios. Entonces yo creo que ahí hay que hacer una... ¿Y esto es correcto, don Ernesto, perdone mi ignorancia? ¿Que un país nos pague la embajada, no, el local de la embajada, donde funciona la embajada? Cuando abrimos la embajada en Israel, la localizamos en Jerusalén precisamente porque a partir de ese momento el gobierno de Israel empezó a correr con todos los gastos. Y por eso decía hace un rato, trasladamos la sede de nuestras oficinas a Herzliya Pitoa, que es una ciudad que está más o menos a 1 hora más adelante de Tel Aviv, cerca del mar Mediterráneo, y dejamos a la embajadora, no importa quién sea, pudo ser Susana Gunde Hassenson, que es la embajadora actual, pudo ser cualquiera, viviendo en Jerusalén porque el Estado de Israel nos ofreció seguir pagando los gastos. Entonces, eso es un contrasentido de carácter brutal ante la escena internacional. Trasladamos la sede de nuestras oficinas fuera de Jerusalén y dejamos al jefe de misión viviendo en Jerusalén, con toda su familia, además en la casa, porque la casa la paga el gobierno de Israel y todos los gastos. Entonces, eso no tiene ningún sentido. También está el caso de nuestra embajada en Taiwán, en donde la casa es concedida por el gobierno chino. Entonces, yo creo que esas prebendas no lucen bien porque generan compromisos, generan doble lealtad en algunos momentos.
Eso es sumamente desventajoso para cualquier Estado. Pero esas políticas obviamente no las decidimos los embajadores, uno puede hacer recomendaciones, pero las instrucciones le llegan al embajador provenientes del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y el que no está conforme en el lugar donde está con esa política, es mejor que se vaya de ahí, ¿verdad? Así que es mejor que pida un traslado. Pero a veces también lo rige la necesidad, pues nosotros somos un país pobre. Entonces, si queremos tener más relaciones en el mundo, a veces nos tenemos que regir por esas Fíjate que los mismos empresarios salvadoreños en determinado momento pidieron profundizar un poco más las relaciones con China, ¿no? Claro. Ellos mismos, porque hay un interés económico. Ellos mismos dan la pauta y dicen, antes de un interés meramente ideológico, prevalece el interés económico, obviamente, porque es necesidad, Ana Cristina, es necesario, lo que decía yo, hacer relaciones comerciales en beneficio de los empresarios y probablemente en beneficio de todos los salvadoreños, porque si la empresa privada es fuerte aquí en el país, puede generar más empleo, nos beneficiamos todos al final de eso. Por eso es que yo te decía que tal vez en la Unión Soviética, bueno, perdón, en Rusia ahora, tal vez no sea necesaria una embajada por ahora, pues porque no es un lugar que tiene todavía una estabilidad económica que pueda ser ventajosa para El Salvador. Incluso en algunos países ex Unión Soviética están luchando igual que nosotros, pues entonces nosotros tenemos, como decía Ernesto, por los intereses del Salvador, tenemos que mirar más hacia aquellos países con los cuales podemos tener una relación más pareja o más ventajosa para El Salvador. Bueno, voy a leer algunos correos. Francisco José López dice, Romeo, es un gusto dirigirme a usted, quiero felicitar a tus panelistas por el cambio de discurso. Dice, pues antes de las relaciones sentía yo una intención de ambos de satanizar a países como Venezuela o como Cuba, y ahora en cambio se han sumado al discurso unificador de nuestro presidente electo. Yo desde que conozco a don Ernesto y a Ana Cristina, han mantenido esa posición siempre. Correcto, yo jamás he satanizado a Venezuela, fui el último embajador del Salón Venezuela y conservo excelente recuerdo. Claro, eso a Francisco José López, porque yo puedo dar fe de eso también, yo he conversado varias veces con ustedes y han mantenido la misma posición respecto a esto, así es que, bueno, aclarado eso, Carlos Rafael dice, buenos días Romeo, y por supuesto a tus brillantes invitados, quisiera formularles una pregunta con relación a la posibilidad de iniciar relaciones diplomáticas con China-Beijing y la posibilidad de mantenerlas con China-Taiwán, aunque se ha mencionado que existen experiencias de algunos países que han mantenido relaciones con ambas Chinas. ¿De qué depende esa posibilidad? En Costa Rica, por ejemplo, la apertura de las relaciones diplomáticas con China-Beijing implicó la ruptura de las relaciones con Taiwán, que ese país centroamericano habría sostenido por más de 60 años, dice este correo. ¿De qué depende, Ana Cristina? Yo creo que depende de una buena negociación, porque, es decir, Taiwán ya no es un país, porque ya es parte de China nacionalista, es posiblemente la región más importante. Yo no sé cómo se llaman ellos dentro de China nacionalista, deben de tener algún tipo de nombre, ¿verdad? Que puede ser país, no sé, pero son parte de China nacionalista. Pero no quiere decir que al tener unas relaciones diplomáticas con un país tan grande como es China nacionalista, no se puede tener relaciones comerciales con una parte de este país que es la región más importante. Ellos, la mayor parte de inversiones dentro de China nacionalista vienen de taiwaneses o de estadounidenses. Entonces, tenemos que valorar ese tipo de cosas. Yo quisiera agregar algo en beneficio de aclarar también mi posición en este sentido. China-Taiwán no es un estado independiente. Incluso los mismos Estados Unidos le han dicho, si ustedes proclaman la estadidad y proclaman la independencia, no los vamos a seguir apoyando porque nosotros reconocemos que solo existe una sola China. Y tenemos relaciones diplomáticas desde 1971, los americanos con la China Beijing. Entonces, es impensable eso que dice el presidente Saca, con todo el respeto que merece como jefe de Estado. A mí no me pueden condicionar con quién tengo que abrir relaciones diplomáticas. Si no me permiten los chinos de Beijing seguir manteniendo las relaciones que mantengo con Taiwán, no abrimos relaciones. Es que no se puede, señor. No se puede tener relaciones diplomáticas al mismo tiempo
con dos estados cuya existencia niegan el uno al otro. Claro. Es impensable, es como que hubiera una isla que se proclama independencia en las costas de otro país y de repente venga nosotros y la reconozcamos y abramos una embajada ahí, y después cuando el otro país rompa con nosotros decimos, ah no, pero es que no me pueden condicionar mi política exterior. Es que no se puede tener relaciones diplomáticas con dos estados a la vez, de los cuales los dos se niegan su existencia mutua.